En este video vas a analizar una entrevista a uno de los traders más ricos del mundo, Stanley Druckenmiller, con nada más y nada menos que una fortuna neta de más de 6 billones de dólares. No te pierdas esta entrevista y observa bien qué tiene en cuenta un trader de este calibre a la hora de entrar y salir en los mercados. Recuerda que este tipo de traders son los que son capaces de mover las acciones que nosotros nos mantenemos comprando. Y si quieres ser bueno en algo, no hay mejor estrategia que aprender y escuchar a los mejores. Miller, ahora Stan en 2021, había escrito un artículo de opinión en el muro Street Journal que decía que la Fed está jugando con fuego y hace un par de semanas me escribiste y dijiste que esperabas que la Fed no esté cometiendo el mismo error que había cometido en 2021, el error de quedar atrapado por la orientación futura que hay en juego aquí. ¿Por qué estás tan preocupado? Gracias, Chal. Es bueno estar aquí en 2021. Creo que la Fed hizo un gran trabajo cuando nos enfrentamos a un agujero negro en En 2020, tomaron algunas acciones muy agresivas. Una de esas acciones fue la orientación futura, donde intentaron asentar los mercados guiados hacia una política comercial básicamente de interés cero. Creo que fue durante 3 años, francamente, durante 3 años. Todos fuimos engañados por Yo también lo estaba cuando sucedió por primera vez. Nos preguntamos, ¿sabes? ¿Nos estamos hundiendo? Un agujero negro, pero era bastante obvio. Diría que 1 o 2 meses después de la confirmación de la vacuna, que fue en el otoño de 20, que no íbamos a entrar en un agujero negro. El desempleo, que creo que había sido alrededor del 14%, comenzó a caer precipitadamente. La economía llegó atrás. Escribimos el artículo en la primavera del 21 porque en ese momento sentíamos que estábamos en auge y estaba en todas partes de la economía y las empresas con las que hablamos y la tasa de desempleo en todas partes y la Fed no se estaba ajustando, así que estaban comprando creo que 120.000 millones al mes en securities. Podría haber bajado a 95.000 millones al mes en ese periodo y las tasas todavía eran 0 y creo que si hubieran hecho borrón y cuenta nueva nunca habrían estado comprando bonos en ese grado con lo que estaba pasando en la economía, pero en mi opinión, quedaron atrapados por la orientación futura. Es bastante increíble desde el momento en que escribimos el artículo cuando era tan obvio que incluso escribimos sobre ello. Pasaron 13 meses desde que la inflación pasó del 2% hasta que finalmente subieron las tasas. También compraron 2 billones en bonos durante ese periodo. Así que supongo que la razón por la que lo comparo hoy es bastante diferente. Tenía mucha confianza entonces en que estaban equivocados con la inflación. La oferta monetaria estaba creciendo a 40%, como dije. La economía estaba en auge. Esto tiene muchos más matices. Sin embargo, solo mire la asimetría aquí en ese entonces. Pasa 13 meses con la inflación a través del objetivo. Sube al 82% y aún continúa otros 3 meses y sus tasas de mantenimiento son 0 y estás comprando bonos como loco y luego, cuando finalmente te mueves 25 puntos básicos y tu razonamiento es que necesitamos ver el blanco de los ojos de la inflación y dices esto cuando es 3, 4 o 5%, ¿vale? Hoy en día, todavía estamos bastante por encima del objetivo, dependiendo de qué medida se use, en el 2,5 y 3 y 1. Cuarto, en la economía, se les ocurrió esta teoría, supongo, de que la política monetaria es restrictiva debido a la inflación real, tasas, pero realmente no me baso en la teoría. Soy un animal del mercado, francamente. Hemos descubierto a lo largo de los años que los mercados son mejores predictores que los profesores y cuando miro el panorama, las acciones en un nivel récord, el oro en un nivel récord. PIB por encima, tendencia crediticia ajustada aún las ganancias y los pronósticos del banco se ven bien, aún no vemos ninguna restricción en absoluto. Cripto volviéndose loco, lo que sea, así que de repente la multitud que decía que querían ver el blanco de los ojos de la inflación y querían ser dependientes de los datos en lugar de mirar hacia el futuro ahora están recortando 50 puntos básicos, no un trimestre. Que es con lo que comenzaron y ni siquiera hemos alcanzado el objetivo todavía y todo esto se basa en la teoría de que la política monetaria es restrictiva, así que lo que yo diría es esto, no tengo la convicción que tuve en 21. Cuando escribimos ese artículo de que la Fed se va a equivocar, pero en
Términos de riesgo-recompensa simplemente no la tengo. No creo que tenga ningún sentido. Expongan las cartas que han colocado y se comprometan a través de la orientación hacia adelante. Una vez más, y lo que estaba tratando de decir cuando decía me recuerda al 21 es que solo espero que los datos no vayan con ellos y ciertamente no lo han hecho desde que ordenaron esta narrativa, se ajustan esta. ¿Ves si no están atrapados por la orientación directa como lo estaban en 21? Escucha, ¿significa esto que pensaste que 50 puntos básicos era un error absoluto? ¿Y crees que existe el riesgo de un aumento inflacionario como el que vimos en la década de 1970? Sí, tiene el gráfico del que. Veamos primero el gráfico. 7 números. Inversores han estado analizando y, mientras tanto, incluso si no tengo el gráfico. Así que en la década de 1970 la inflación bajó de un nivel notablemente similar al que estaba en 21. Creo que 21 alcanzó un máximo de 9. Creo que era 8. En los años 70 bajaron a 3. La Reserva Federal estaba flexibilizando porque tuvieron la recesión del 75, por lo que la Reserva Federal comenzó a disminuir y la inflación volvió a subir hasta creo que alcanzó un máximo de 12%. Cuando entró Volcker y la aplastó. No estoy prediciendo eso, pero cuando estás disminuyendo y entrando en una crisis financiera, mercados y tenemos la política fiscal que tenemos en el futuro, es ciertamente un riesgo y creo que es un error no tener en cuenta ese riesgo. Realmente no entiendo la avalancha de 50 puntos básicos y luego creo que los mercados han con un precio de un recorte del 97%, en la próxima reunión eso se realizará a través de la guía alimentada. Es curioso, mi amigo Jim Grant, que es uno de mis escritores favoritos, dijo que en realidad no dependen de los datos, sino que dependen de la guía directa y eso es lo que están mostrando. De nuevo. Y mire, puede que tenga razón y espero que tenga razón, pero es un gran riesgo porque sí. En realidad están equivocados y la inflación despega porque la política monetaria de hecho no es restrictiva y tenemos una expansión fiscal en marcha y tienen que ajustar una vez más. Creo que podría ser una pesadilla para los mercados y tal vez incluso para la independencia de la Fed. No se pueden cometer múltiples errores. Eso habría sido, pero no lo estoy prediciendo. Solo estoy diciendo por qué llegaron a 50 y por qué necesitan esta orientación futura. ¿Sabes? Me alega que despresionaron la independencia de la Fed. Quería conocer tu opinión sobre esto. Signo de apertura de innovación. ¿Te preocupa la independencia en el escenario de una victoria de Donald Trump en una entrevista hace apenas un día con el editor en jefe de Bloomberg, John Malloy? Dijo que el trabajo en la Fed es presentarse en la oficina una vez al mes y decir, lancemos una moneda. Por otro lado, su viejo colega Scott Bessent ha sido informal, asesorando a Trump y planteó la idea de un presidente de la Reserva Federal en la sombra. ¿Cuán comprometida está alimentando bien la independencia en este momento? Creo que la sombra se alimentó y este tipo de conversación es una idea horrible e irresponsable. Sin embargo, creo que donde Trump sea elegido, la institución se mantendrá. Creo que una amenaza mayor para la Fed serían grandes errores por parte de la Fed. Creo que la Fed está obsesionada con los aterrizajes suaves y los ajustes finos. Para mí, ese no es el verdadero trabajo. El verdadero trabajo es evitar el tipo de problemas que tuvimos. Una gran crisis financiera que, en mi opinión, se debió a que la Reserva Federal fue demasiado fácil adentrar en ellas, crear una burbuja inmobiliaria y luego, obviamente, después de no las acciones iniciales, sino seguir así durante 1 año y medio, durante 2 años. Comprando bonos, con la oferta monetaria explotando. Para mí, tienen que detener el ajuste y comenzar a mirar el panorama más amplio y comprometerse de vez en cuando, si se atienen a la orientación y la inflación comienza a subir nuevamente, eso podría llevar a un aterrizaje duro, no suave. Por supuesto, el futuro. Otra gran incertidumbre por delante más allá de las políticas de la Reserva Federal son las elecciones de noviembre. Me pregunto cuál es el manual de Buck y Miller en torno a este ciclo electoral y cuál cree que es el escenario más probable y cómo prepararse para ello. Bueno, es una situación en evolución. Si me hubieran preguntado esto hace 12 días, habría dicho que no tengo ni idea de que está en una copa total. Todavía no tengo la convicción de quién va a ganar las elecciones, pero como dije antes, me gustan los indicadores de mercado para la economía y las restricciones financieras. También me gustan para las elecciones. Recuerdo la razón que tenía el mercado sobre Ronald Reagan en 1980 a pesar de lo que decían los expertos. Y debo decir que en los últimos 12 días el mercado y el interior de él
Mercado está muy convencido de que Trump va a ganar. Puedes verlo en las acciones bancarias, puedes verlo en criptomonedas, incluso puedes verlo en DJT, su compañía de redes sociales. Pero en general yo diría que las industrias que están desreguladas, si tuvimos desregulaciones que se beneficiarán de Trump o superarán a los demás. Así que si me pones un arma en la cabeza y, por Dios, no hay ninguna en mi cabeza, así que esto realmente no importa. Yo diría que, tendría que adivinar que Trump es el favorito para ganar las elecciones ahora. Pero quién sabe qué significan estas encuestas, ya nadie responde a ellas, pero eso es lo que estamos viendo. Creo que el delta entre, digamos, 4 resultados, barrido azul, barrido rojo, Trump con una rama azul, del Congreso Harris con una rama roja. Del Congreso primero que nada, creo que el barrido del sueño azul es extremadamente improbable incluso si Harris gana la presidencia. Mirando las encuestas estado por estado parece que los republicanos van a ganar el Senado si obtuvieras un barrido azul. Creo que solo las matemáticas de los impuestos, confianza empresarial, falta de espíritu animal, no hay cambios en el frente regulatorio de los inversores, mentes. Podrías obtener tendrías un momento difícil para las acciones, creo que para 3 a 6 meses, creo que esto probablemente se traduciría en la economía porque la propiedad de acciones representa el 25% de los activos financieros en un máximo histórico que fue del 15% hace mucho tiempo, por lo que es un barrido azul, pero las buenas o malas noticias dependen sobre cómo ves la vida. Creo que es muy poco probable, por lo que el playbook probablemente será irrelevante. Entonces, ¿qué pasa con un barrido rojo? Creo que es probablemente más probable que una presidencia de Trump con un Congreso azul porque personalmente yo creo que cualquiera que vote por Trump probablemente no cambiará su voto por un demócrata en el Congreso, un barrido rojo. Creo que hay espíritus animales. En la comunidad empresarial, se obtiene desregulación. Y podría haber algún tipo de mejora en relación con donde estaban en términos de la comunidad empresarial, así que creo que la economía podría ser potencialmente más fuerte durante 3 a 6 meses. Mi temor sería por esas razones y porque creo que los rendimientos de los bonos ya no reflejan una perspectiva económica adecuada. Probablemente obtendremos una mala respuesta en los mercados de renta fija, lo que luego podría frenar el repunte de las acciones, pero cualquiera de ustedes que tenemos en la oficina de la familia Duane dice que cuando estamos preocupados por los bonos, no lo estamos jugando a través del mercado de valores, a través del mercado de bonos. Si quiere ir tras la causa en lugar de los síntomas, todavía parece que hay acciones y cosas que hacer. También creo que bajo un barrido rojo la Reserva Federal por las razones que acabo de mencionar y tal vez debido a relaciones pasadas, ser mucho más agresivos de lo que serían bajo la administración de Harris, así que creo que todo eso estaría en nuestro manual y las respuestas a ello bajo una administración de Harris con el Congreso republicano probablemente no supongan muchos cambios. Con respecto al panorama que tenemos actualmente en términos de intentar para saber qué va a pasar, quiero recordarles a nuestros espectadores, si recién nos están sintonizando. Ahora mismo, estoy transmitiendo para la televisión de radio y televisión de Boomer. Por supuesto, él dirige la oficina familiar de Duane. Y usted estaba hablando, a través de cada escenario aquí, pero ¿qué pasa con sus puntos de vista personales aquí en una conferencia reciente? Mencionó que no votaría ni por Kamala Harris ni por Donald Trump, lo que le preocupa más. Lo que me preocupa más. No, me gusta la línea de Brad Stevens. En el New York Times no he decidido contra quién voy a votar. No puedo ver mi voto votando por ninguno de ellos, así que realmente no importa a quién le concierne y ciertamente nunca lo haré. Nunca apoyé a ninguno de los dos. Simplemente creo que en realidad están unificados en algunas cosas como la política industrial. Ambos piensan que aparentemente el gobierno debería tener un papel importante en la asignación de capital, lo que francamente me parece extraño cuando pienso en 10 o 15
años atrás. Soy un lector de Tom Friedman y un bastante buen escritor. Y él constantemente señalaba cómo el modelo chino era potencialmente superior al modelo estadounidense, hablando de lo bonitos que eran sus aeropuertos y sus carreteras y cómo podrían apuntar bien a ciertas industrias mis viejas. Sospechas capitalistas se han confirmado y China ha sido, como todos sabemos, un desastre con ese modelo, pero de alguna manera ambos partidos, republicanos y demócratas, han adoptado una política industrial que arroja al capitalismo de libre mercado de Reagan a un lado, por lo que las políticas en términos de eso, me parece igualmente malo. Considero que sus políticas son mucho peores en términos de antigrandes, antiempresas y regulación, pero, francamente, crecí en Estados Unidos con cierto modelo de presidente. George Washington, Thomas Jefferson y Ronald Reagan fue uno en mi vida donde había cierta dignidad y comportamiento en la oficina, y no juzgo a nadie que quiera votar por Trump. Pero para mí es solo una línea roja, así que probablemente escribiré a alguien cuando vaya a las urnas cuando pienses sobre las políticas que Donald Trump ha propuesto. Hace un día dijo a Bloomberg que arancel es la palabra más bonita del diccionario. Ha negado la idea de que muchos economistas creen que esto podría tener muchos impactos punitivos sobre el consumidor americano. ¿Cómo lo ve usted? Bien, no me gustan los aranceles. Acabo de decir que soy un capitalista de libre mercado. Lo único que diré sobre Trump es que es un golpe un poco duro, así que no sé si está negociando con nuestros anuncios extranjeros y, francamente, con nuestros socios extranjeros. No creo que sea el fin del mundo, pero no estoy a favor de los aranceles. No me gustan en absoluto. ¿Sabes qué? Por cierto, es interesante, Biden, la administración mantuvo todos sus aranceles, así que tampoco soy un fanático de su política arancelaria. ¿Qué pasa con los impuestos? Al final del día, usted ha sido muy crítico durante muchos años con la carga de deuda de los Estados Unidos, la situación fiscal, y hay análisis que dicen que ambos candidatos aumentarían la carga de deuda federal. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable dicen que Trump, más de lo que lo haría la administración Harris. Al final del día, ¿puede el Congreso salirse con la suya al extender los recortes de impuestos de la era Trump, o hay otra manera de hacerlo? Realmente, cerrar la brecha. Mire, en mi mundo, cuantos menos impuestos, mejor, pero vivimos en un mundo que espero que todavía incluya compromisos, y si hay algún tipo de acuerdo para recortes de gastos, definitivamente podría tolerar aumentos de impuestos para equilibrarlos. Diré una cosa. No me gusta mucho la narrativa de los medios que compara la irresponsabilidad fiscal con los recortes de impuestos y la irresponsabilidad fiscal con el gasto, y nuevamente tienes razón. Soy un halcón fiscal. Estoy mucho más preocupado por esto y el efecto, dentro de 4 o 5 años, que si tenemos un aterrizaje suave y nuestra economía crece a 1.2 o 2, estamos hablando de cosas importantes, pero los recortes de impuestos van acompañados de una adición al gasto en capital social. Es una reducción en el capital social reemplazado por el gasto del gobierno, así que de los dos, los dos envían recortes de impuestos, son menos. Pero personalmente, si yo estuviera en el gobierno, no se puede simplemente hacer recortes de impuestos si no se obtienen los recortes de gastos, y para mí fue Trump quien le quitó los derechos a los Mesa en 2016, y ahí es donde está el dinero, así que también le doy una F en responsabilidad fiscal, así que quiero cambiar de tema aquí porque solo nos queda un poco de tiempo con ustedes. Quiero hablar sobre el mercado y quiero hablar sobre cómo estás viendo ciertas apuestas que hiciste. Hace un tiempo hablamos sobre Nvidia y dijiste que sería algo que mantendrías durante años, y desde entonces lo mantuviste por un tiempo, pero más recientemente lo he estado vendiendo. ¿Cuánto te queda y por qué lo has estado vendiendo? Signo de apertura de interrogación. He cometido tantos errores en mi carrera inversora. Uno de ellos fue que vendí toda mi Nvidia, probablemente en algún lugar entre 800 y 950, creo que es 1300 en esa acción. Ahora no debes nada, hoy no debo ninguno. Y no debo ninguno en los últimos 400 puntos. Fue un gran error, en términos de IA, y
Por cierto, cuando vi en esa conferencia que fue hace 18 meses, esperaba tenerlo durante años, pero creo que eran 300 en cambio y, como también dije en una entrevista con los medios, no soy Warren Buffett. Así que pensé que iba a ir, pero lo que cambió es que se triplicó en un año y pensé que la valoración era alta. Somos creyentes a largo plazo en AI. Y todavía hay muchas formas en las que estamos jugando con AI, particularmente la infraestructura que se ha construido para respaldar la energía necesaria. Y sí. Creo que Nvidia es una empresa maravillosa y cuando el precio baja nos involucramos nuevamente, pero ahora mismo estoy lamiendo mis heridas por una mala venta. Ya sabes. La otra pregunta que tengo que hacer muy rápido, hace mucho tiempo, pero usted decía que expresa muchas de sus opiniones a través del mercado de bonos. El bono a 10 años volvió a alcanzar el 4.1% recientemente. Cree que sube mucho. Más y donde cree que terminará el próximo año, se quedaría muy corto en esta tasa. No sé qué significa muy corto. Cortamos los bonos el día que la Fed recortó 50 porque pensamos que era un error. Todavía tenemos esa posición. No es tanto tengo una visión de dónde va a quedar corto a largo plazo. Lo que creo es que si mi amigo termina equivocándose, aquí la inflación se acelera el próximo año, los bonos podrían subir muchísimos, cientos de puntos básicos, mientras que si tiene razón, podría perder 25 o 30 puntos básicos si no cumple con la regla de oro. Siempre he tenido que los 10 años deberían negociarse alrededor de donde está el PIB nominal, que es del 5.5%, por lo que la recompensa del riesgo para mí